Los fraudes corporativos son una práctica común en la República Dominicana. En este momento, conversamos con el experto en gestión de fraudes corporativos, Luis Rosario. Licenciado en Derecho, investigador criminal, con maestría en Ciencias Forenses e Investigación Criminal y un experto antifraude corporativo. Luis Rosario con nosotros. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu invitación, Yerjan. Bienvenido a este programa. Vamos a conversar sobre lo que tú sabes, la investigación criminal con la especialidad en los fraudes corporativos. Muy bien. ¿Qué es un fraude? Un fraude es una actividad, ¿verdad?, que siempre busca un beneficio. Y entre ese beneficio, pues, están inmersos algunas actividades como manipulación, engaño, siempre para buscar un beneficio, y no solamente un beneficio pecuniario. Hay veces que tenemos un beneficio de información o incluso buscamos dañar la reputación, la moral o de una persona física o de una persona jurídica. Todas esas cosas están involucradas para cometer un fraude. Luis, tú eres experto en detectar fraudes a nivel corporativo y empresariales. ¿Cuáles tipos de fraudes se pueden cometer contra una empresa? Muy bien. En una empresa, pues lo primero que debemos entender es que hay un fraude interno, pero también hay un fraude externo. El fraude interno es cuando el colaborador, cuando una persona interna, pues realiza esta actividad que ya habíamos comentado, pues que está involucrada con manipulación, con engaño. Y pues también está el externo, que es cuando cuando una persona externa, cuando un cliente o cuando una persona que ni siquiera es un cliente, se motiva, ¿verdad?, a cometer una actividad fraudulenta. Pero también está el fraude combinado, que es cuando se colude el interno y el externo para entonces cometer este hecho que, como ya habíamos indicado, pues tenemos un beneficio de por medio. Correcto. De manera específica, ¿qué se le puede hacer a una empresa? Por ejemplo, yo pertenezco a una empresa, ¿de qué manera yo puedo cometer un fraude en contra de ella? Muy bien, nosotros podemos usurpar una identidad, nosotros podemos hacernos pasar por otra persona para nosotros, por ejemplo, poder obtener un beneficio, podemos cobrar un cheque, podemos recibir un pago que le corresponde a otra persona, pero podemos también estafar de múltiples maneras. Ahora podemos utilizar incluso medios digitales para nosotros obtener ese beneficio a través de la red y un sinnúmero de métodos más para nosotros poder recibir ese beneficio. ¿Qué tipo de empresa entonces y de instituciones? Tú has hablado de fraude de robo de identidad, me imagino que ahí estará la Junta Central Electoral y otras instituciones estatales. ¿Cuáles empresas pueden ser objeto de un fraude? Todas. El fraude no tiene color, no tiene bandera, no tiene límites, no tiene fronteras. O sea, tanto una empresa constituida como un comercio informal, como una ONG también. Luis, entonces, ¿cómo proteger a una empresa de un fraude, tanto interno como externo? Las empresas deben tener una estructura, sea interna o tercerizada, para gestionar el fraude. Y con esta gestión, pues hay un sinnúmero de procedimientos, de métodos que nos sirven a nosotros para contrarrestar estos hechos. Tenemos dentro de la gestión del fraude, tenemos fases de prevención, detección, investigación. Dentro de la fase de prevención nosotros tenemos soluciones como la depuración de antecedentes penales del personal a contratar. Aquí nosotros debemos revisar esos antecedentes para nosotros identificar si es la persona idónea. Debemos limpiar la casa, debemos entender que no todo el mundo entra a casa. Pues también nosotros debemos realizar análisis a puestos críticos para la operación, porque si una persona no es la idónea para ocupar una posición con un manejo de recursos financieros, pues entonces nosotros debemos hacer ese análisis previo que está dentro de esa fase de prevención. También nosotros tenemos a nuestra disposición pues una fase de detección. En esa fase de detección pues podemos auxiliarnos de la tecnología y podemos utilizar un análisis de data, podemos verificar esa tendencia que tienen, por ejemplo, los ingresos y nosotros identificar patrones anómalos para entonces nosotros contrarrestar este flagelo. Y pues ahí entonces tenemos la fase de investigación, que hay un sinnúmero de procesos. Nosotros podemos abrir un caso penal, un caso civil, contratar, ¿verdad?, una póliza de seguro para nosotros
resarcir ese daño. También podemos implementar nuevos controles, porque si yo realizo un proceso de investigación objetivo, imparcial y con apego a los derechos humanos y obtengo el resultado que estoy buscando, pero no implemento nuevos controles, pues entonces voy a seguir recibiendo ataques y voy a recibiendo ese daño pecuniario o de información o de reputación en la empresa. Luis, vemos constantemente en los tribunales, en mi caso que soy abogado en ejercicio, empresas que acusan a empleados de haberle sustraído millones de pesos, 10, 20, 30 y hasta 50 millones de pesos. Cuando a una empresa le sustraen de manera sistemática una cantidad, por ejemplo, de 20 millones de pesos, ¿qué ha pasado? ¿No funcionaron los controles o la empresa no tenía cómo protegerse? Sabes, Yerjan, que hay un desconocimiento. Las empresas entienden que solamente con tener un responsable de seguridad, muchas veces un encargado sin una estructura, entienden que están cumpliendo de manera mínima, se puede decir, toda la gestión, pero realmente el combate del fraude va mucho más allá. No es solamente tener una figura de encargado de seguridad, no es solamente tener una figura de un auditor, no es solamente tener una figura de un financiero, sino una persona integral que maneje esta gestión del fraude de manera preventiva, de manera también que pueda favorecer la detección y, sobre todo, que pueda realizar ese proceso robusto de investigación para obtener todas las evidencias posibles para obtener el resultado necesario. Entonces, ¿un trabajo entonces de día a día o se hace mensual, cada 3 meses, se hace anual? ¿Cómo se maneja Día eso? a día, realmente este proceso es cíclico, o sea, realmente nosotros los gestores del fraude pues estamos día a día identificando patrones anómalos, pudiendo también evaluar o analizar quién es el candidato idóneo para ocupar una posición, como ya lo había indicado, pues que maneje recursos financieros, que maneje recursos de información, porque muchas veces la información vale mucho más que el dinero. Y entonces ahí es que entra esa estructura integral que no es solamente el manejo financiero, que no es solamente el manejo de información. Tú has hablado de patrones anómalos. ¿Significa que tú tienes que estar en la empresa vigilando las computadoras, vigilando a la gente constantemente para poder obtener estos patrones? No necesariamente, ya la tecnología realmente nos ha ayudado bastante en que este trabajo puede ser remoto. O sea, hay propietarios de empresas porque manejan sus comercios, sus negocios desde otros países y pueden estar identificando esos patrones, pueden estar viendo esas tendencias desde otro lugar del mundo. O sea, yo no necesito estar en la empresa para yo identificar esos patrones, para yo analizar esos picos que a mí me llaman la atención, que están fuera de lo normal. ¿Existe alguna estadística? ¿Qué tan frecuentes son los fraudes en las empresas? Porque a veces hay fraudes que se dan y las empresas se los guardan, no lo dicen, no lo hacen público. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Existe alguna estadística al respecto? Por supuesto. Aquí yo me quiero apoyar en el reporte de las Naciones del año 2022, emitido por la ACFE. ¿Qué es la ACFE? La ACFE es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, con asiento en Austin, Texas, Estados Unidos. ¿Y qué dice la ACFE? Bueno, la ACFE, en un caso típico de fraude, dice que puede durar hasta 12 meses antes de su detección y causar una pérdida media hasta de $117,000. También, pues, algunos puntos muy importantes en este análisis es los rubros que tienen mayor incidencia de fraude a nivel mundial. Y estos son, pues, bienes raíces, está liderando este listado. También el rubro del transporte y almacenamiento, comercio al por mayor, construcción y utilidades. Estos son los rubros que lideran este listado de pérdidas. ¿Y cómo en el área de construcción puede haber fraude? Muy bien, puede haber fraudes de múltiples maneras. Por ejemplo, yo puedo tener una persona que realice el proceso de compras y que pueda tener una empresa donde, si no hay un flujo de evaluación de esas personas jurídicas, pues yo realmente puedo siempre seleccionar ese proveedor, siempre poder no tener esa segregación de funciones y yo seleccionar sin una terna, sin un proceso objetivo, imparcial, y siempre poder darle el beneficio a esa persona jurídica que pude yo haber colocado ahí para que recibiera ese beneficio. He escuchado hablar sobre el triángulo del fraude. ¿Qué es eso?
La teoría del triángulo del fraude es una teoría criminológica desarrollada por dos criminólogos estadounidenses, Sutherland y Donald Cressey, donde ellos dicen, expresan, desarrollan cuáles son esas aristas del triángulo. Imaginemos un triángulo de lados iguales, donde cada una tiene un nombre. Entonces, cuando convergen estas tres cosas, la motivación, la oportunidad y la racionalización, pues ocurre el fraude ocupacional. La motivación, pues obviamente el colaborador, según la teoría, pues debe tener una motivación, debe tener o una adicción, o una presión social, o una situación familiar, una situación de salud, o también impresionar a alguien, impresionar a una pareja, impresionar a amigos, que motive al colaborador pues a cometer el fraude. Entonces, esta motivación no es posible si no encuentras una oportunidad, si tu organización pues no tiene controles robustos que permite que esa motivación pase a encontrar esa oportunidad. Y finalmente pues está la racionalización, que es la forma de pensar. Muchos de nosotros dirán, bueno, nosotros no podemos controlar esa forma de pensar de un colaborador. Y sí, nosotros podemos desarrollar programas de ética corporativa para nosotros moldear esa forma de pensar, esa forma de proceder de parte del colaborador, y pues ahí entonces nosotros contrarrestar que el colaborador se sienta motivado a ejercer una actividad fraudulenta. Pero si no tenemos controles robustos, pues definitivamente el colaborador o el externo, como ya lo habíamos indicado anteriormente, pues encuentra esa oportunidad. Y también la racionalización. Tenemos que, si el colaborador se siente motivado, si encuentra la oportunidad, y hay un detalle que no podemos manejarlo, podemos favorecer la cultura, que es a través de la racionalización. Nos sentimos motivados, tenemos la oportunidad y la forma de pensar nos llevó a cometer ese fraude. Entonces, Luis, quiere decir que una persona que tenga una situación económica familiar se pudiera convertir en un alto potencial de fraude. Es así. Es así. Por eso yo había comentado que dentro de las soluciones que tenemos dentro de la fase de prevención está el análisis a un puesto crítico, y ahí es que entra el investigador criminal. Yo necesito saber quién es la persona, necesito saber qué recursos manejo, dónde vive la persona, con quién comparte la persona, para yo identificar el riesgo, y obviamente entonces ahí yo plasmo mi matriz de riesgo, y ya yo sé que esa persona, por la calificación de esa matriz de riesgo, no es una persona idónea para la posición. Tú has hablado de la palabra gestor de fraude, el término más bien, pero parecería que cuando tú dices gestor es como la persona que gesta un fraude. ¿Qué es lo que esto significa? El gestor es el que administra ese proceso del fraude, y ya habíamos comentado que está la fase de prevención, la fase de detección y la fase de investigación. Entonces yo, como gestor del fraude, pues llevo todo un proceso. No es solamente investigar, porque ya cuando la empresa necesita un proceso de investigación, ya ha perdido mucho dinero. Y ha invertido horas hombres que pudimos haber prevenido, pudimos haber detectado antes de realizar ese proceso de investigación. Por eso es muy importante que las empresas entiendan, o las personas físicas que tienen sus comercios, pues entiendan que yo necesito no solamente auditar, no solamente hacer el análisis financiero, sino hacer prevención, detección e investigación de esas actividades ilícitas para yo proteger mi patrimonio económico. Luis, tenemos que hacer una breve pausa comercial para continuar con este conversatorio. Usted manténgase ahí, en breve retornamos. Gracias por continuar con nosotros, y estamos conversando con Luis Rosario, experto en gestor de antifraudes corporativos. Luis, imaginemos que yo soy un empresario, tengo una gran corporación millonaria. ¿Cómo yo prevenir que me hagan un fraude dentro de mi empresa, de principio a fin? Muy bien. Dentro de esa fase de prevención, nosotros tenemos soluciones que pueden utilizar estas empresas. Nosotros podemos depurar sus antecedentes penales, podemos verificar esos antecedentes que en algún momento pues haya tenido una ficha temporal o una ficha definitiva, y nosotros entonces ahí pues considerar si esa persona es la idónea para el puesto. También nosotros podemos realizar análisis a los puestos críticos para la operación,
definiendo si la persona es idónea para manejar recursos financieros, recursos de información, o también exponer la empresa ante un hecho que pueda afectar la reputación. También pues nosotros tenemos soluciones para la fase de detección, donde nosotros podemos revisar una tendencia, revisar un patrón anómalo, podemos utilizar el Big Data o el análisis de inteligencia para nosotros poder prevenir, poder identificar a priori esos hechos que pudieran estar afectando nuestro patrimonio económico. ¿Eso incluye alguna entrevista con los colaboradores de una empresa o de una corporación? Por supuesto, dentro de nuestras soluciones, en ese proceso de reclutamiento y selección, nosotros podemos identificar algún patrón anómalo. O sea, nosotros podemos realizar entrevistas preempleo para identificar, ¿verdad?, alguna conducta desviada de manera anticipada antes de la contratación. Luis, ¿qué es frauditor? Bien, frauditor. ¿De dónde nace frauditor? ¿De dónde nace el nombre frauditor? Vemos que hay una combinación de dos palabras que es fraude y auditor. Entonces, frauditor viene realmente a personificar valga la redundancia, la persona del investigador a través de auditoría de fraudes. Nosotros somos especializados en identificar esas actividades fraudulentas, ponerle fin y reducir las pérdidas a cero. En mi caso, yo tengo una oficina de abogados privado y manejo información muy sensible de los clientes. ¿Cómo proteger mi oficina de cualquier ataque, cualquier fraude, tanto interno como externo? Muy bien, nosotros debemos colocar la información que tú tienes de tus clientes, que es muy valiosa, pues en capas, encriptar la información para que, por ejemplo, una persona con malas intenciones no pueda acceder a ella o cuando intente, por ejemplo, acceder a tu red, no la encuentra fácilmente. Luis, hace un momento te escuchaba citar a Sutherland y en lo que tiene que ver con la psicología criminal, que hemos estudiado esta parte, Sutherland plantea que en la mayoría de los casos cuando hay una estafa, el estafador se aprovecha de la avaricia de la víctima, es decir, le pone un anzuelo donde supuestamente la víctima va a ganar algo y entonces se aprovecha de eso para estafarle. ¿Qué hay de cierto en esto? Muchas veces las personas pues se dejan arrastrar, ¿verdad? Porque hay una famosa frase que dice que no todo lo que brilla es oro. Entonces, si es demasiado bueno, analícelo. Analícelo. O sea, estudie la consecuencia de yo poder acercarme a esa oferta irresistible, ¿verdad? De que yo entienda que si es demasiado bueno, pues debe cuestionarlo, es cuestionable. En la parte final de la entrevista, no quiero que te me vayas sin hablarnos de esto. Tú, con tu vasta experiencia, ¿cuáles son los fraudes más comunes que tú has podido ver y los pasos que da básicamente esa persona que hace el fraude? Bueno, la estafa, realmente el más común es la estafa, de todas las maneras posibles. Y para llegar a la estafa, pues el delincuente utiliza lo que es ingeniería social, que realmente ha sido a través de la historia el fraude más común. Además de la estafa, ¿qué otros fraudes en tu experiencia son los más comunes, especialmente aquí en la República Dominicana? Usurpación de identidad es uno de los más comunes. ¿Cómo yo puedo usurpar la identidad de alguien? Bien, yo puedo falsificar una firma, por ejemplo, y hacerme pasar por una persona. Yo, por ejemplo, puedo en redes sociales tener un perfil pues, que sea falso. Yo puedo pedir, ¿verdad? A través de una causa social, puede ser. Por último, Luis, un mensaje final a las personas que te están viendo aquí en el programa Punto de Vista, a los empresarios, ¿verdad?, y a la gente que está iniciando con sus proyectos y que incluso, ¿verdad?, quiere iniciar, emprender nuevos proyectos, de cómo proteger su empresa. Mi recomendación es que busque asesoría profesional para tener estas soluciones robustas de manera preventiva y poder anticiparse a los hechos que pudieran afectar su patrimonio económico en su empresa. Luis, ¿cómo una persona que tenga una empresa, que tenga, ¿verdad?, una compañía, puede acercarse a ustedes y para recibir los servicios de protección de fraudes? Claro que sí, se pueden acercar a través de la oficina de Yerjan La Antigua, en la ciudad de San Francisco. Nosotros estaríamos prestos para darle todas las soluciones que ya hemos comentado a través de la fase de prevención, detección e investigación.
Que cabe destacar, ¿verdad?, que ya nuestra oficina está protegida precisamente por Frauditor, ¿verdad?, que tenemos una sociedad importante. Muchísimas gracias a Luis por estar con nosotros desde Santo Domingo, ¿verdad?, experto en investigación criminal, maestría en ciencias forenses e investigación criminal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y experto en gestión de fraudes corporativos. Así que muchísimas gracias, Luis, y usted no se mueva de ahí, que ya regresamos con más contenido.